¿Qué tal? Buenas tardes. Le damos la bienvenida a esta nueva emisión de Mercados y Empresas. Cierre de una semana donde la política, a partir de algunas decisiones que ha tomado el Congreso de la Nación, de algún modo ocultó algunas novedades que tienen que ver con lo que es la marcha económica y el panorama financiero que, muestran algunos avances importantes para el gobierno nacional. Aquí le muestro en primer lugar un dato que ha pasado desapercibido en las últimas horas y que tiene que ver con que por segunda semana consecutiva esta estaría cerrando, nos falta el dato de la jornada del viernes en que estamos grabando esta nueva emisión de Mercados y Empresas. Le decía, el Banco Central estaría cerrando la segunda semana consecutiva con compras netas de divisas en el mercado único y libre de cambios. Ahí usted tiene los números que marcan un detalle realmente importante en términos de acumulación de reservas, porque le recuerdo que ya en los últimos borradores que se habían trazado con el Fondo Monetario Internacional acerca de las perspectivas en términos de reservas internacionales para la segunda mitad del año, se planteaba que justamente en el tercer trimestre, por una cuestión estacional, el Banco Central estaría perdiendo reservas. Y no es lo que estamos viendo en agosto, ¿sí? Esto pasó en julio con el pago de los vencimientos de los bonos que sumaron algo así como 2.600 millones de dólares. Ahí sí, efectivamente, las reservas cayeron, pero en agosto estamos observando una recuperación que tiene los números que usted ve en pantalla. En esta semana el Banco Central está comprando 231 millones de dólares de manera neta, es decir, compras menos ventas en las primeras 4 jornadas. Le reitero que nos falta el dato del viernes que vamos a compartir sobre el cierre del programa, con lo cual en la semana las reservas brutas crecen 116 millones de dólares. La diferencia tiene que ver, entre otras cuestiones, seguramente con intervenciones en el mercado bursátil que ya habían sido anunciadas por el ministro de Economía para contener la cotización del dólar y también por variaciones de otros rubros que generan movimientos en el stock de reservas internacionales. Con lo cual, y este probablemente sea el dato más relevante, agosto, que podría haber sido un mes de pérdida de reservas, hasta el momento muestra una recuperación con respecto a julio de 1.257 millones de dólares. Como usted ve, un dato interesante, sobre todo teniendo en cuenta que para el mes próximo, para el mes de septiembre, se espera el impacto mayor del blanqueo de capitales que se supone agregaría dólares al circuito financiero y con esto se engrosarían aún más las reservas internacionales del Banco Central. Y el otro dato que queríamos compartir tiene que ver, en primer lugar, con mostrar lo que ha sido la publicación del nuevo estimador mensual de actividad económica del INDEC, que fue muy comentado en la semana. Ahí usted tiene las cifras que marcan que la economía durante el mes de junio, este es el punto, se habría contraído otro 0,3% con respecto al mes de mayo, con lo cual la caída interanual se extiende al 3,9%, pero ahí lo que queremos destacar es básicamente dos cosas. Por un lado, el hecho de que esta caída de la actividad en junio no llega a perforar los mínimos que se habían visto en el bimestre marzo-abril, donde se estima que la economía hizo piso. Y además, este dato ya, como usted entenderá rápidamente, es obsoleto. Esto se publica con más de un mes de atraso y ya el mes de julio viene dando varias señales interesantes de recuperación como esta que ya hemos compartido, pero ahora las actualizamos porque han aparecido algunas cifras nuevas y que marcan que distintos sectores de la economía durante julio mostraron, como le decía recién, signos de recuperación. Sectores importantes como la construcción. Ahí básicamente lo que compartimos es el dato del índice Construya que desarrolla el sector privado con un crecimiento del 12%. Los patentamientos de vehículos 0 kilómetro y de moto también han tenido crecimientos de más de 2 dígitos. Los préstamos bancarios han crecido más del 12%. Esto también seguramente aprovecha, esta recuperación económica para generar algo más de dinamismo en lo que tiene que ver con la actividad. Ahí se destaca y mucho todo lo que tiene que ver con préstamos prendarios, vinculando esto con lo que es el crecimiento de patentamientos. Y por último, incluso la recaudación creció 5,4% con respecto al mes de junio, es decir, que creció en términos reales, es decir, creció más que la inflación, con lo cual, si bien habría que discriminar por rubros, hay ahí también una señal de incipiente recuperación económica. Así que atención con el dato de junio. Claramente es un dato bien del pasado, las últimas cifras muestran más brotes verdes, como se ha comentado en algún momento, que podrían avalar la idea de que vimos el piso de la economía en el bimestre marzo-abril. Hacemos ahora la primera pausa en Mercados y Empresas y enseguida seguimos compartiendo datos de la actividad macroeconómica en la Argentina y vamos a estar hablando puntualmente del empleo aquí en Mar del Plata. Solicita tu tarjeta Favacard online en 5 minutos y te la llevamos a tu casa.
Con tu Favacard vas a disfrutar de infinitos momentos de verlos reír, invitar a tu gente querida, darte un gusto, construir tu futuro. Ingresá a tarjeta-mediofavacard.com.ar y obtené descuentos y cuotas sin interés para disfrutar más. Somos una empresa con más de 40 años de trayectoria, líder en el rubro metalúrgico y de la construcción en seco. Tenemos un amplio stock para satisfacer tus necesidades y una flota propia de camiones que garantiza una distribución ágil y eficiente. Poseemos 2 centros de atención y 2 centros de distribución. Nuestro objetivo es hacer realidad tus mejores proyectos. Centro Cider. ¿Querés conocer tu consumo de electricidad? Es muy fácil y en EDEA te contamos cómo hacerlo en 3 simples pasos. Busca el nivel de segmentación en tu factura o en la oficina virtual. Ingresa a simulador.edeaweb.com.ar. Carga los artefactos de tu hogar y el tiempo que los usás. ¡Listo! Ya podés conocer la estimación de tu consumo, la factura proyectada y qué artefactos están consumiendo más energía. EDEA, somos energía que transforma. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas, www.mdpbursátil.com.ar. El gran astillero argentino es marplatense. Abrimos este tramo de mercados y empresas con más datos publicados por el INDEC en la semana, ahora haciendo referencia a la actividad de comercio exterior en la Argentina, que durante el mes de julio volvió a dar un superávit comercial realmente importante. Aquí le ponemos los números en pantalla. Obviamente esta es una de las principales vías por las que están entrando dólares al país. Ahí usted ve un crecimiento en los primeros 7 meses del año acumulado del 15% para las exportaciones, una caída de las importaciones del 26%. Esto tiene que ver, por supuesto, también con lo que es la retracción de la actividad económica, es decir, cae la demanda agregada, cae la demanda de importaciones, con lo cual, bueno, los primeros 7 meses del año han ingresado a la Argentina por esta vía más de 12.000 millones de dólares. Fíjese usted el contraste con el saldo negativo de más de 5.000 millones de dólares que había en los primeros 7 meses del año 2023. Y dentro de esta cifra de superávit comercial se esconde un cambio estructural importante que ha tenido el sector energético en la Argentina en los últimos periodos. Esto lo compartimos ahora para mostrarle números del balance energético, es decir, tomando exclusivamente las cifras de ese balance comercial que presentamos anteriormente, de lo que tiene que ver con combustibles y energía, exportaciones menos importaciones. Ahí usted tiene en pantalla entonces el saldo del superávit energético, exportaciones que crecen 28%, importaciones que caen 51% y un saldo comercial positivo de casi 3.000 millones de dólares, que contrasta con los más de 1.000 millones de dólares de déficit que había en el mismo periodo de 2023. Un cambio realmente importante en la balanza comercial, también en la balanza energética, que obviamente genera más ingresos de divisas a la economía argentina. Volvemos al mercado de trabajo, al mercado local, para hacer referencia a lo que está pasando aquí en la ciudad de Mar del Plata en términos de empleo. Está claro que la tibia recuperación que están mostrando algunos indicadores económicos están conviviendo todo eso con, puestos de trabajo que se van resintiendo de a poco, de manera ligera, sobre todo en el sector privado, de manera más clara tal vez en el sector público, de acuerdo a las últimas estadísticas que se han conocido, con lo cual, esto por supuesto también pone un freno a una reactivación rápida y relevante. Sobre el tema, sobre la situación del mercado laboral en Mar del Plata, Javier Novoa conversaba esta semana con el contador Jorge Terreu, miembro de la comisión directiva de la Asociación de Recursos Humanos de la Argentina y especialista, por supuesto, en recursos humanos. Bueno, el mercado laboral no escapa a las condiciones generales en las que se encuentra el país. Podemos hablar, si se quiere, en cuanto a novedades, que no traemos mayores novedades. Hay una suerte de amesetamiento en lo que refiere a la movilidad del mercado laboral, toda vez que no se escapa del contexto, ¿no? Estamos en una etapa de recesión, con muchas esperanzas de que esto cambie, pero mientras tanto el mercado laboral responde a estas características.
La movilidad que existe tiene que ver básicamente con aquellos puestos que por una u otra manera son reemplazados. Obviamente que la gente tiene su movilidad, ya sea por renuncia, jubilación, viaje al exterior, o muchas veces, como se dice en la jerga, la gente huye de las organizaciones huyendo de sus jefes, no de las empresas, ¿no? De sus trabajos. Y esto obviamente que es un movimiento natural. Ahora, si vos me hablas, hay un repunte en cuanto a la convocatoria o a la demanda laboral, yo te diría que este no es el momento signado por esas características. Ahora es un dato fuerte porque uno dice amesetamiento, sigue todo igual, bueno, lo tomo como no hubo ni cosas peores ni mejores, pero estamos hablando de gente que no puede conseguir un nuevo empleo. No, por supuesto, lo cual esto no escapa a la gravedad del tema. Es más, yo te diría que si ascendemos un poquito en la pirámide organizacional y vamos a estructuras más importantes en cuanto a empresas, ahí vemos que hay una suerte de sistema expulsivo, sobre todo en aquellos procedimientos que tienen que ver con lo administrativo, con lo rutinario, con lo sistemático, porque el avance de la tecnología y el avance de la inteligencia artificial está presente en todas las organizaciones y con una velocidad que cada vez es mayor. Eso te iba a consultar, si se registran despidos en algún sector, si es algo importante o está dentro de los parámetros normales. Mirá, por supuesto que no estábamos hablando de despidos, pero sí hay proyectos en las empresas en las cuales se van ajustando, se va tratando de eficientizar todo aquello que tenga que ver con lo, como te decía, con lo sistemático, con lo rutinario. Y es algo que es inevitable, no está ni bien ni mal, hay que saber que existe y que también hay que ser lo suficientemente creativo para identificar que también hay otras necesidades y la gente puede trabajar en otras cosas o en otras posiciones que hoy no son convencionales, pero que comienzan a visualizarse. Ahora, un amesetamiento de lo que es la entrada de nuevos empleados en Capital es una cosa. En Mar del Plata, con los índices de desocupación, tiene otro peso. No, por supuesto, y nosotros notamos permanentemente la preocupación de la gente en cuanto a conseguir un empleo. Lo vemos, la demanda está desde ese punto de vista. Lo que sucede es que no hay una oferta que por ahí lo esté satisfaciendo, ¿no? Te vuelvo a repetir, esto es algo coyuntural que esperemos que se revierta, que seguramente será de la mano en cuanto despegue la economía. Eso te iba a decir, también es lógica la postura de la empresa, ¿no? En una situación tan difícil, sumar gente es prácticamente imposible. Como vos bien sabés, hay algunas reformas laborales que tienen que ver hoy en día con lo que es la extensión del periodo de prueba, con tratar de eliminar o morigerar lo que es la industria del juicio, donde las multas, que era la cuestión más costosa para un empresario frente a un pago de indemnización, eso está quedando fuera de lado. Son pequeños pasos en pro de lograr mayor empleabilidad, pero todavía es largo el camino a recorrer. ¿Querés conocer tu consumo de electricidad? Es muy fácil y en EDEA te contamos cómo hacerlo en 3 simples pasos. Busca el nivel de segmentación en tu factura o en la oficina virtual. Ingresa a simulador.edeaweb.com.ar. Carga los artefactos de tu hogar y el tiempo que los usás. ¡Listo! Ya podés conocer la estimación de tu consumo, la factura proyectada y qué artefactos están consumiendo más energía. EDEA, somos energía que transforma. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas, www.mdpbursátil.com.ar. ¿Sabías que existe un programa para apoyar los emprendimientos liderados por mujeres? Asesoramiento, capacitaciones y asistencia técnica son algunas de las herramientas que te esperan para que arranques tu proyecto. Te esperamos. Comunicarte con OCE es cada vez más simple. Ya podés hacer consultas y gestiones por WhatsApp 2236 94 8900. Actualiza tu factura, ingresa tu reclamo, consulta tu deuda y lugares de pago. Gestiona tus trámites. Somos OCE, siempre cerca.
Bien, y a partir de este momento nos metemos de lleno en lo que ha sido la semana financiera, una semana realmente volátil en los mercados internacionales a la espera de las decisiones de la Reserva Federal en materia de tasas de interés que se estarían dando en los próximos días. En general los mercados están anticipando que habría un recorte de tasas de interés, pero bueno, el nerviosismo propio del movimiento de las cotizaciones después de la volatilidad que hemos visto también en las últimas semanas se volvió a ver en estos días con oscilaciones realmente bruscas en las bolsas del mundo. Esto llegó también a la bolsa argentina, que además, bueno, por supuesto tomó nota de los ruidos en el Congreso de la Nación, con lo cual, bueno, fue una semana realmente movida tanto para bonos como para acciones. Así que vamos a hacer un balance rápido de las principales cifras que nos quedan en el movimiento de la bolsa esta semana, comenzando por, bueno, cómo ha quedado en términos generales el movimiento de bonos y acciones. Y en esta última rueda de la semana en que estamos grabando mercados y empresas, recuperación en los mercados internacionales que bueno, permite que los bonos terminen equilibrados aproximadamente aquí en la Argentina, hablamos de los bonos en dólares, y que las acciones recuperen buena parte de los retrocesos que vimos a lo largo de las primeras 4 jornadas de operaciones. El balance en definitiva 0,06%, prácticamente neutro para los títulos en dólares con legislación local, 2,12% de baja para el índice Merval en dólares, que estuvo bastante más abajo hacia la jornada del jueves. Pasando ya a mirar cómo queda el mercado de renta fija en materia de rendimientos, al no haber grandes variaciones en los precios de los bonos, los rendimientos quedan muy similares a los de la semana pasada para los títulos en moneda dura estadounidense con legislación local. El que continúa ofreciendo mejor rendimiento es el Bonar 2030, 28% la tasa interna de retorno anual, y bueno, desde allí distintas variantes, ¿no? Dependiendo de la duración y de la estructura de pagos de cada título, encontramos rendimientos de entre el 18,60 y el 20,50% anual. En dólares estamos hablando siempre de títulos emitidos por el gobierno nacional. Pasando a las series de, bueno, la versión 1 del título preal, el que permitió cancelar la deuda con importadores acumulada durante la gestión de Alberto Fernández y Sergio Massa. Bueno, recuerdo que estos títulos son los que se pueden utilizar para cancelar impuestos nacionales progresivamente desde abril del año próximo. La serie 1A ofrece hoy una tasa interna de retorno del 24% anual en dólares, realmente muy atractiva. Esto sí se aplican estos bonos al pago de impuestos nacionales de abril de 2025, que es cuando está previsto. La serie 1B 24%, la serie 1C 20% anual, siempre considerando la aplicación al pago de impuestos nacionales de estas series de los BOPREAL. En el caso de los títulos de empresas privadas, aquí pasamos a las obligaciones negociables en dólares, como siempre decimos. Bueno, estos son títulos de mucha menor volatilidad que los públicos. Tenemos distintas versiones, aquí les mostramos simplemente 4. Buena semana realmente para las obligaciones negociables, que da la sensación van acomodando hacia arriba sus cotizaciones a la espera del blanqueo, ¿no? Estos títulos pueden ser, también los títulos públicos, aprovechados para, bueno, colocar el dinero que se regularice en este blanqueo que ha propuesto el gobierno, con lo cual la demanda parece que se está anticipando porque han tenido buen desempeño a pesar de la escasa volatilidad. Y tenemos variantes entre julio 2025 para los bonos de YPF, 6,20% anual en dólares, hasta el 8,5% anual de la misma YPF, pero para junio 2029, pasando por, bueno, alternativas como Telecom 2026, 8% anual en dólares, IRSA febrero 2027, 6,40% anual. Y por último, en este panorama de renta fija, las letras del Tesoro. Aquí les recuerdo que estamos hablando de colocaciones que son similares a los plazos fijos bancarios. Aquí hay que hacer un comentario con respecto a la tasa de los plazos fijos, que se ha alineado justamente con las letras del Tesoro, con lo cual, bueno, los rendimientos se han venido emparejando. La tasa de plazo fijo promedio a 30 días que informa el Banco Central en los bancos del circuito financiero argentino está ahora en el 40% anual. Para colocaciones en letras tenemos distintos plazos, por supuesto, pero ahí seleccionamos 3. A 38 días de vencimiento, 41% anual, 52 días, 41,80% anual, y para encontrar rendimientos más atractivos hay que extender el plazo hasta 161 días, donde se puede colocar pesos, le reitero, al 46,30% anual. Y con estas cifras que marcan un poco lo que ha sido la semana en la bolsa argentina, nos vamos ya a la última pausa de Mercados y Empresas y enseguida conversamos con la contadora Adriana Figliolo, gerente de Mar del Plata Bursátil, para darle algunos detalles más de lo que se ha visto en estos días en los mercados.
Solicita tu tarjeta Favacard online en 5 minutos y te la llevamos a tu casa. Con tu Favacard vas a disfrutar de infinitos momentos de verlos reír, invitar a tu gente querida, darte un gusto, construir tu futuro. Ingresá a tarjeta-mediofavacard.com.ar y obtené descuentos y cuotas sin interés para disfrutar más. Somos una empresa con más de 40 años de trayectoria, líder en el rubro metalúrgico y de la construcción en seco. Tenemos un amplio stock para satisfacer tus necesidades y una flota propia de camiones que garantiza una distribución ágil y eficiente. Poseemos 2 centros de atención y 2 centros de distribución. Nuestro objetivo es hacer realidad tus mejores proyectos. Centro Cider. Jauregui Berri Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. El gran astillero argentino es marplatense. Bien, último tramo de mercados y empresas, de tiempo ya entonces de conversar con la contadora Adriana Figliolo, directamente desde Mar del Plata Bursátil. Adriana, te damos la bienvenida. Y bueno, contanos un poco qué viste en estos días realmente movidos en el mercado, ¿no? Sí, la verdad que son semanas complicadas. Fue una semana que se pudo ver que bajaron los bonos, que aumentó el riesgo país, el contexto internacional tampoco ayudaba. Así que bueno, quizás acá también todo este ruido político del Senado, del diputado, bueno, todo ese tema político trae que la gente se retrae y espera para ver. Nosotros en realidad estamos abocados un poco a todo este tema del blanqueo, porque consideramos que es una oportunidad que por muchos años no se va a volver a dar, y principalmente es una de las primeras veces que la gente, el cliente que blanquee, puede invertir en el mercado bursátil. Entonces, realmente nos parece súper interesante hacer un blanqueo a costo cero y con la cantidad de productos que tenés hoy en día, con dólares, con obligaciones negociables, es decir, de acuerdo al riesgo que quiera cada inversor que haya blanqueado, podés armar una muy buena cartera que encima el cliente no solo se va a ahorrar ese 5%, sino que además de eso va a tener una renta que pensá que hoy una ON en dólares te está dando el 9%. Ahora, Adriana, ¿ya están las cuentas cera, es decir, las cuentas especiales disponibles? Porque hubo bastante ruido en los últimos días con este tema, que los bancos no tenían toda la información. ¿Eso se va resolviendo? ¿Ya se puede empezar a abrir esas cuentas para hacer el blanqueo? Sí, nosotros ya tenemos en 2 bancos abiertas las cuentas cera, tanto en pesos como en dólares. Nos costó, como todo, porque los bancos siempre como que van más atrasados, pero bueno, ya está en esta semana logramos tener las cuentas abiertas, o sea que estamos dispuestos ya porque la gente puede aprovechar ya, no es que tiene que esperar al 20 de septiembre para depositar. Entonces, que a lo mejor, si después se produce un acelere de fondos que entran, también los precios van a subir. Entonces, quizás ahora que el mercado está más tranquilo, podés vos buscar la oportunidad de cuándo entrar al mercado. Y nosotros, bueno, sí, en el sistema nuestro, ya tenemos todo preparado, pero en general lo que precisamos es que el cliente primero ingrese a la FIP para poder presentar su comprobante de blanqueo, como para poder justificar los fondos que va a depositar el cliente, ¿no? En la cuenta que nosotros le daremos bancaria. Pero preparados ya estamos, ¿viste? El tema, claro, ya te digo, un poco pasa como que siempre, viste, todo es un poco a último momento, así que el que tiene pensado y solucionado su tema, realmente es un buen momento para entrar. ¿Y cómo ves el interés de la gente en este punto? Mira, nosotros, Marcelo, bueno, bien sabes, vamos a dar una charla el jueves que viene y realmente la gente está interesada, porque si bien ha escuchado en varios lados, o sea, la charla que nosotros vamos a hacer, al ser presencial, también se da mucho para la consulta personal, y bueno, lo que estamos pretendiendo es que en nuestro campo, que hay muchísima gente que tiene
tenencia de acciones en el exterior, que se sientan que es el mejor momento para hacerlo, para si no lo tenían declarado, ¿viste? Así que lo que tratamos es, la gente está interesada, lo ve como una oportunidad, y el que ha analizado la ley sabe que tiene una seguridad jurídica que no lo tenía en el otro blanqueo. Entonces es como que también me parece que es bastante positivo este tema del blanqueo. Así que bueno, nosotros por lo menos estamos esperando, no sabemos si se va a prorrogar o no, calculamos que no, pero es hasta el 30 de septiembre. Así que si bien hay tiempo, es para ocuparse, es para hacerlo. Seguro. Bien, Adriana, muchas gracias por tu tiempo como siempre, buen fin de semana y retomamos el tema desde el lunes. Bueno, gracias Marcelo. Bien, y después de la charla con Adriana vamos a ver cómo quedan el dólar y las reservas internacionales del Banco Central antes de ir al cierre del programa. Aquí ponemos en primer lugar el mercado cambiario en sus distintas variantes. El dólar oficial mayorista, es decir, por el que se liquidan exportaciones e importaciones, termina la semana en 948 pesos con 17 centavos con una suba de 0,44%. En la bolsa, el dólar para abajo. Aquí ha habido algunas intervenciones del Banco Central a lo largo de la semana. El MEP 1283 cierra 0,93% debajo de la cotización del viernes pasado. El contado tiene liquidación, que es donde, bueno, precisamente interviene el Banco Central, 1286, 0,46% abajo. El blue, en el mercado marginal, en tanto, se movió en sentido inverso y continúa como el dólar más caro dentro de las versiones libres para acceder a dólares, 1.350 pesos con una suba de 0,37%. Y por último, las reservas internacionales del Banco Central, que como adelantábamos en la apertura del programa, han sido el dato positivo de las últimas 2 semanas. Termina otra semana con compras netas positivas para el Banco Central. De hecho, las compras sumaron estas 5 ruedas de operaciones 232 millones de dólares. Con esto, la semana permite una recuperación de 305 millones de dólares. Y en el transcurso del mes de agosto, que le reitero lo que decíamos en la apertura del programa, se preveía como un mes difícil por la estacionalidad de reservas. Bueno, durante agosto el Banco Central ha acumulado o ha recuperado, después de la pérdida de julio, más de 1.400 millones de dólares. Y con este panorama de las principales variables financieras nos vamos ya despidiendo. Le agradecemos una semana más de compañía aquí en Mercados y Empresas. Nos despedimos, como hacemos habitualmente, hasta el próximo sábado a la hora 18. Gracias y muy buen fin de semana.